Bienvenidos al canal. Mi nombre es Daisy Vanessa Mayer. Cristel Janet Vera García. Emerson Manuel Jurado. Somos estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios, la Universidad de tu vida. Y estaremos compartiendo con ustedes algunos temas contables muy importantes. Comencemos. Sean bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión estaremos compartiendo el tema número 2, marco conceptual de la SNIF completa, la cuenta y sus características, elementos, la ecuación contable y la partida doble. Les invitamos a ver nuestro primer video que trató sobre la introducción a la contabilidad y la sección 1, 2 y 3 de la SNIF para las pymes. El marco conceptual trata los siguientes extremos. El objetivo de los estados financieros. Esto los explicamos en el primer video que estuvimos desarrollando, donde hablábamos que los objetivos de los estados financieros son brindar información oportuna a los usuarios de los estados financieros para que a través de esta información ellos puedan tomar decisiones tanto a corto como a largo plazo. Entonces, esta sección nos habla sobre esos objetivos nuevamente. Las características cualitativas que determinan la utilidad de la información financiera. La información financiera tiene características cualitativas que la hacen única, que la hacen oportuna, que la hacen veraz, que la hacen importante y de vital ayuda para la toma de decisiones que toman las empresas o los administradores de las empresas en el corto o largo plazo. Es por eso que es importante conocer estas características cualitativas que ayudarán a tener una comprensión más amplia acerca de la información financiera. La definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros. En este marco conceptual conoceremos aquellos elementos que conforman los estados financieros y su definición, como son el activo, el pasivo, el patrimonio, los costos, los gastos, los ingresos, que se encuentran en diferentes estados financieros, pero que es importante conocer su concepto, su medición, su reconocimiento, entre otros elementos importantes que hay que conocer sobre ellos. Y también hablaremos acerca de los conceptos de capital y de mantenimiento de capital. El marco conceptual. El marco conceptual es de aplicación en los estados financieros de todas las entidades, sean estas industriales, comerciales o de negocios, ya que sirve como una guía para la preparación de los estados financieros. Una entidad, sea pública o privada, puede abordar como un principio o como una guía el marco conceptual de las SNIF completas para la preparación de sus estados financieros. Para la preparación de los estados financieros es necesario tener en cuenta quiénes son los usuarios de la información financiera. Tenemos usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos son aquellos que están dentro de la empresa o dentro de la entidad, como pueden ser los administradores, pueden ser cada uno de los departamentos que conforman la empresa y que necesitan información financiera, los accionistas, entre otros. Mientras que los usuarios externos son aquellos que están fuera de la entidad, como son los proveedores, las instituciones financieras, las instituciones públicas que solicitan información para poder controlar o realizar una vigilancia acerca del proceso o el cumplimiento legal que la empresa está llevando a cabo. Definamos algunos usuarios de la información financiera. Los inversionistas. Los inversionistas son aquellos que aportan el capital, aquellos que realizan una inversión para que pueda funcionar una entidad o una empresa. Y son aquellos que adquieren acciones o realizan aportaciones y se convierten en socios o accionistas de una entidad o de una empresa. Al realizar esta aportación, ellos adquieren una parte del patrimonio de esta entidad y por tanto necesitan de la información financiera para conocer qué tan rentable ha sido su inversión, si esta inversión la deben mantener, si la deben de aumentar o deben vender las acciones que poseen sobre una entidad. Entonces los inversionistas necesitan la información financiera para tomar decisiones acerca de la inversión que ellos han realizado y del riesgo que les supone mantenerla, aumentarla o vender esta inversión. Es por eso que los inversionistas necesitan saber
la situación financiera y económica en la que se encuentra la empresa en los que han realizado sus aportaciones. Los empleados. Los empleados también son usuarios de la información financiera, y es que los empleados necesitan conocer la liquidez que tiene la empresa porque de ello dependerá que se paguen sus salarios, sus vacaciones, sus honorarios en el tiempo indicado o en el tiempo establecido en sus contratos de trabajo. Es por ello que los empleados necesitan saber la solvencia que tiene la empresa para que ellos puedan estar seguros de que van a recibir sus beneficios laborales y entre otros otorgamientos que tengan de parte de la empresa. Es por ello que los usuarios también, los empleados también son usuarios de la información financiera y pueden revisar la situación económica y financiera de la empresa a través de los estados financieros para que puedan evidenciar si la empresa tiene la solvencia o no de cubrir sus salarios y sus prestaciones a corto y a largo plazo. Los prestamistas. Los prestamistas también son usuarios de la información financiera. Podemos mencionar las instituciones financieras. Las instituciones financieras son aquellas que prestan dinero a una empresa o una entidad o que son captadoras de fondos. Entonces, los prestamistas o las instituciones financieras necesitan estudiar la situación financiera de las empresas para el momento de otorgarles un crédito. Un ejemplo es que una empresa llega a una institución financiera y le solicita un crédito. La institución financiera suele solicitar las últimas 2 rentas presentadas por la empresa, los últimos 6 IVA presentadas por la empresa y también los estados financieros presentados con el dictamen de auditoría de los últimos 3 años y la matrícula de comercio actualizada. Entonces, las instituciones financieras también son usuarios de la información financiera. Necesitan estudiarla para tomar decisiones acerca del otorgamiento de sus servicios o no a una empresa. Los proveedores y otros acreedores comerciales. Los proveedores son aquellos que ofertan sus productos a la empresa para que estos puedan adquirirla y realizar su actividad principal. Es por ello que los proveedores también son usuarios de la información financiera porque necesitan conocer la liquidez que tiene la empresa para afrontar sus compromisos a corto y a largo plazo. Es decir, que si los proveedores dan los productos al créditos a la empresa, ellos necesitan saber si la empresa va a poder cumplir con los plazos de pago o si posiblemente en el futuro se convierta en una cuenta incobrable. Es decir, es muy importante que los proveedores realicen un estudio de la situación financiera de la empresa. Los clientes. Los clientes también son usuarios de la información financiera y muchas veces pueden estudiar la información financiera si ellos dependen del funcionamiento de la empresa. Es decir, necesitan conocer si la empresa seguirá siendo un negocio en marcha, si la empresa tiene la liquidez, tiene la solvencia, tiene la rentabilidad para poder continuar operando en el futuro, ya que muchos clientes dependen del funcionamiento de una empresa. Es decir, que si un cliente adquiere los productos de una empresa y su trabajo o su actividad principal del cliente depende de los productos que ofrece esta empresa. Entonces, es por eso que los clientes son usuarios de la información financiera y necesitan conocer el estado en que una empresa se encuentra, ya que esta sería como los proveedores para ellos. El gobierno y sus organismos públicos también son usuarios de la información financiera y muchas entidades públicas requieren de la información financiera para poder estudiar y poder controlar o poder observar el cumplimiento que la empresa tiene de los requisitos legales y formales que deben cumplir. También algunas entidades se encargan del control tributario de las empresas, es decir, del pago de los tributos, de los impuestos, de las tasas y contribuciones especiales. Entonces, es por ello que necesitan de la información financiera para evidenciar que la empresa esté cumpliendo con todos aquellos requisitos legales y poder imponer las sanciones si la empresa no está cumpliendo con los requisitos legales establecidos. Algunos ejemplos de las instituciones públicas que requieren de información financiera
tenemos el Centro Nacional del Registro en el Registro de Comercio, donde se depositan los estados financieros anualmente, donde se renueva la matrícula de comercio, entre otros procedimientos o procesos que se llevan a cabo. Tenemos el Ministerio de Hacienda, que también es donde se presentan las declaraciones de IVA, las declaraciones de renta, entre otros informes y declaraciones que se deben presentar. Y ellos también solicitan los estados financieros o la información financiera para poder realizar una fiscalización y poder evidenciar o evaluar que todo se esté llevando conforme a la ley. También hablaremos acerca de las hipótesis fundamentales para los estados financieros o que la empresa debe tener en cuenta para poder seguir funcionando en el futuro o que servirán de base para tener una claridad acerca de la información financiera que se presenta. Continuando con el tema, tenemos las hipótesis fundamentales. Base de acumulación o devengo. Esta hipótesis básicamente nos dice que las transacciones y demás sucesos que se realicen en la entidad deben reconocerse cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo. Asimismo, se deben registrar en los libros contables y deben informar sobre ello en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan. Por otro lado, tenemos el negocio en marcha. Esta otra hipótesis hace referencia a que los estados financieros deben prepararse sobre la base de que la entidad está en funcionamiento y va a continuar así en actividades de operación dentro del futuro previsible. Por esta razón, se asume que la entidad no tiene intención ni necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de sus operaciones. La cuenta y sus características y elementos. Según Manuel de Jesús Fornos, la cuenta es una herramienta básica de la contabilidad, empleada para el registro y el resumen de los aumentos y las disminuciones que se realizan en una transacción, operación o evento que afecta los elementos contables de una entidad. Es decir, la cuenta es aquella que nos ayuda a poder llevar el registro de lo que se realiza en una transacción. Por ejemplo, cuando se realiza la venta, vemos que se obtiene un ingreso en efectivo y también una venta. Por ello es que se carga la cuenta de efectivo y se abona la de débito fiscal y de ingresos para registrar dicho movimiento. Se dice que las cuentas pueden ser reales o nominales. Las cuentas reales son aquellas que forman parte del balance general o del estado de situación financiera. Es decir, dentro de las cuentas reales tenemos las cuentas que pertenecen al activo, al pasivo y al patrimonio. Por otro lado, las cuentas nominales son las que forman parte del estado de resultados y se eliminan en cada periodo contable, que es cuando se realiza el cierre contable. Dentro de estas cuentas nominales podemos mencionar las que pertenecen al rubro de ingresos, costos, gastos y ganancias y pérdidas. Las cuentas se pueden clasificar en activo, pasivo, patrimonio, gastos, costos, ingresos. Las de activo pueden ser, normalmente se encuentran efectivo y equivalentes, inventarios, propiedad, planta y equipo. En las del pasivo se encuentran los préstamos a largo plazo, a corto plazo, los préstamos o las deudas con instituciones, las deudas con los proveedores. Por el lado del patrimonio tenemos las cuentas de capital social o el capital, también la de la reserva legal, la de la utilidad. Por el lado de los gastos tenemos aquellas cuentas que pertenecen a los gastos de venta, gastos de administración. Por el lado del costo tenemos la cuenta del costo de venta y por el lado de ingresos pueden ser ingresos comerciales o de operación y los ingresos por servicios. Ahora bien, veremos las dos formas de presentación de una cuenta. La primera forma es en el formato de 3 columnas.
Como podemos observar en este ejemplo, tenemos que en el encabezado el título de la cuenta y a la par el código. La siguiente fila tenemos que debe colocarse la fecha, el detalle, la referencia, el debe, que es en este caso el cargo, el haber, que es el abono, y el saldo. Y cuando se realice una transacción, se va a colocar de esta forma. En este caso tenemos la constitución de la empresa Sonreír S.A.D.C.B., que fue realizada el 1 de enero de 2011. La referencia de la partida es la partida número 1. En esta ocasión se cargó el efectivo, es decir, sufrió un aumento de $100,000, que es lo que aportaron seguramente los socios en efectivo, obteniendo así un total en la cuenta, un saldo de $100,000. Ahora bien, el formato de cuenta T. El formato de cuenta T es más que todo para efectos de estudio, para efectos prácticos. El que normalmente se realiza o se utiliza en las entidades es el formato de 3 columnas. Podemos observar que el formato de cuenta T, como su nombre lo indica, está representando una T. Por el primer lado tenemos el cargo y por el otro lado el abono, que es el debe y el haber. En el caso del efectivo y equivalente y su respectivo código. Esta cuenta T está representando el efectivo y equivalente, y todos los movimientos que se realicen en el diario serán mayorizados en esta cuenta. Prosigo con la ecuación contable y la partida doble. ¿Qué es la ecuación contable? Como podemos observar en la presentación, tenemos un cuadro amarillo que representa el activo y a la par tenemos el pasivo y el patrimonio. Ambos cuadros hacen una figura completa debido a que lo que quiere representar la imagen es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Ahora bien, ¿qué es la ecuación contable? Se dice que representa la identidad de los elementos deudores y acreedores de una transacción registradas sobre la base de partida doble. Toda transacción tiene un doble efecto sobre la ecuación contable. Esto básicamente nos quiere decir que a cada cargo corresponde un abono. Es básicamente, si yo realizo una transacción, debe surgir un aumento en la parte del activo o una disminución en la parte del pasivo, o un aumento y una disminución en el activo, dependiendo el caso. Ahora bien, tenemos las variaciones en la ecuación contable. Decía anteriormente que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. En este caso, la primera variación que vamos a observar es donde el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. De esta forma podemos obtener el pasivo. El otro caso, la otra variación es el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. De esta otra forma podemos encontrar el patrimonio. Ahora bien, veamos algunos ejemplos prácticos de lo que es la ecuación contable y sus variaciones. Primer ejemplo, la empresa Omega S.A.D.C.B. tiene un activo de $100,000 y un pasivo de $25,000. ¿Cuánto es su patrimonio? En este ejemplo lo que se busca es encontrar el patrimonio y como veíamos anteriormente, el patrimonio se obtiene restando el activo menos el pasivo. De esta forma obtenemos el patrimonio. Tenemos que $100,000 es el activo menos el pasivo, que son $25,000, y obtenemos $75,000 de patrimonio. Ahora bien, el ejemplo número 2. Si la empresa tiene un pasivo de $50,000 y un patrimonio de $150,000, ¿cuál es su activo? Hay que recordar que para el activo, la ecuación contable es activo es igual
al pasivo más el patrimonio, por lo que en esta ocasión se realiza la suma de ambas cantidades y obtenemos un total de $200,000 como activo. Continuando con el último, la empresa Alfa SADCB tiene un activo de $150,000 y un patrimonio de $50,000. ¿Cuál es su pasivo? Para esta ocasión utilizaremos la variación donde el pasivo dice que es igual al activo menos el patrimonio. Realizando los cálculos tenemos a $150,000 se le restan los $50,000 y obtenemos así $100,000 de pasivo. Bueno, vamos a continuar con la partida doble. Nos dice que la partida doble como teoría descansa en el principio de la causalidad, es decir, que toda causa tiene un efecto. La causa es la operación o transacción realizada por la entidad que genera un efecto, ya sea un aumento o disminución de activo, pasivo o capital. Bueno, en este caso, lo que nos quiere decir que todo cargo tiene su abono. Por ejemplo, una compra que realice una empresa. Vamos a cargar la cuenta de inventarios. Ahí tenemos la cuenta de inventarios con $1,000, por ejemplo. Ahí tenemos el aumento en el activo. Y si la compra es al contado, vamos a abonar efectivo y equivalentes. Ahí también vamos a disminuir el activo. Pero si la compra es al crédito, se va a cargar cuentas por cobrar con los $1,000. Entonces ahí estamos aumentando el pasivo. ¿Por qué? Porque hemos adquirido una nueva deuda. Entonces tenemos otra obligación por pagar. Reglas del cargo del abono. Se tiene que cargar ¿cuándo? Cuando hay un aumento de activos, se carga. Cuando hay una disminución de activos, se abona. Cuando hay una disminución de pasivo, se carga. Cuando hay un aumento del pasivo, se abona. Cuando hay aumento del capital, se carga. Y cuando hay aumento de capital, se abona, perdón. Y cuando hay disminución de capital, se carga. Cuando hay aumento de costos, se carga. Y cuando hay disminución, se abona. Y cuando hay aumento de gastos, se carga. Y cuando hay disminución de gastos, se abona. Y por último, cuando hay disminución de ingresos, se carga. Y cuando hay aumento de ingresos, se abona. Naturaleza de la cuenta. Cuentas deudoras son las cuentas que aumentan en el lado izquierdo o debe y que disminuyen en el lado derecho o haber. Tenemos que son los activos, los costos y los gastos. Entonces, todas las cuentas que pertenezcan al activo, al costo o al gasto van a aumentar cuando se carguen y van a disminuir cuando se abonen. Y las cuentas acreedoras, que son las cuentas que aumentan en el lado derecho o haber y que disminuyen en el lado izquierdo o debe. Estas son el pasivo, patrimonio e ingresos. Entonces, aquí las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos van a aumentar en el lado derecho, o sea, el haber, y van a disminuir en el lado izquierdo, o sea, el debe. Aplicación de reglas del cargo del abono. La primera regla es: a todo aumento de activo corresponde una disminución en el activo mismo, un aumento en el pasivo y un aumento en el capital. Vamos a ver unos ejemplos sobre la primera regla. Bueno, el primer ejemplo nos dice: de los saldos de las cuentas por cobrar, nuestros clientes nos cancelan 10,000. Bueno, entonces aquí vamos a cargar la cuenta de efectivo y equivalentes con la cantidad de $10,000. Y como subcuenta, bancos, con los mismos $10,000, pero en el parcial. Entonces aquí se está aumentando el activo. Entonces, porque nos pagaron una deuda. Y también se va a abonar la cuenta por cobrar con la misma cantidad de $10,000 y con su subcuenta de clientes en el parcial con $10,000 también. Entonces, aquí nos dice: a todo aumento de activo corresponde una disminución en el activo mismo. En este caso, podemos ver que aumenta el activo porque se pagó la deuda, pero también va a disminuir porque
ese dinero ya no está en las cuentas por cobrar, sino que ahora pasa al efectivo y equivalentes. Entonces, por ende, también disminuye el activo. Bueno, el segundo ejemplo nos dice, la empresa Alfa, sociedad anónima de capital variable, adquiere $10,000 de mercadería y se le queda de deber al proveedor. Aquí vamos a aplicar lo de que cuando aumenta el activo, corresponde también a un aumento en el pasivo. Bueno, lo primero que se hace es cargar el inventario con 8,849.56. ¿Por qué no se carga con los $10,000? Porque esta cantidad es con el IVA incluido. Entonces, para saber el monto neto o la cantidad sin IVA, lo que se tiene que hacer es que a esos 10,000 los vamos a dividir entre 1.13. Y así vamos a saber la cantidad neta. Entonces, se carga el inventario y se carga el crédito fiscal, que es la diferencia entre los 10,000 y esto. O también podemos multiplicar eso por 0.13 y nos va a dar el IVA. Entonces ya la sumatoria de estos dos nos dan los $10,000. Bueno, entonces aquí tenemos el aumento en el activo, ¿verdad? Por los inventarios. Luego vamos a abonar cuentas por pagar porque fue una compra al crédito. Entonces, abonamos cuentas por pagar por los $10,000. Aquí sí va el monto total y proveedores en el parcial. Entonces, aquí tenemos el aumento del pasivo porque adquirimos una cuenta por pagar. O sea que hemos adquirido una obligación más por pagar, entonces por eso el pasivo ha aumentado. Bueno, aquí estamos cumpliendo la regla de que a todo aumento del activo corresponde un aumento del pasivo. El tercer ejemplo, que es relacionado a todo aumento de activo, corresponde un aumento en el capital. El ejemplo dice que los accionistas de la empresa Alfa SADCB efectúan un aporte en efectivo de $100,000 por su participación en la empresa. Bueno, aquí vamos a cargar la cuenta de efectivo porque está entrando dinero a la empresa, ¿verdad? Entonces, con la cantidad de $100,000 y como subcuenta bancos en el parcial. Entonces, aquí estamos viendo el aumento en el activo. Y se va a abonar capital social con los mismos $100,000. Y aquí tenemos el aumento en el capital, porque en las reglas del cargo del abono que tenemos acá, aquí dice que el capital aumenta cuando se abona. Entonces aquí tenemos el aumento del capital porque está abonado. Entonces por eso se está cumpliendo la regla de que todo aumento de activo corresponde a un aumento del capital. Entonces así quedaría esa partida. Bueno, la segunda regla es a toda disminución de pasivo corresponde una disminución en el activo. Bueno, tenemos el ejemplo que la empresa Alfa SADCB cancela un documento por pagar por $20,000. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a ver es que vamos a cargar la cuenta de documentos por pagar por los $20,000 con la subcuenta de el pagaré y vamos a abonar el efectivo y equivalentes. Aquí se está cumpliendo la regla. ¿Por qué? Aquí disminuimos el pasivo porque se está pagando la obligación. Entonces, ya el pasivo ya no va a tener esos $20,000, sino que ya va a quedar con una cantidad menor. Y también disminuimos el activo porque estamos pagando la deuda. Entonces, el activo ya no va a quedar también con la misma cantidad debido a que se hizo el pago. Entonces, por eso disminuyó tanto el pasivo como el activo. Tenemos el otro ejemplo que es sobre a toda disminución del pasivo corresponde un aumento en el pasivo mismo. Tal ejemplo, la deuda de $10,000 que tiene con las cuentas por pagar comerciales es compensada con la firma de un pagaré. Lo anterior genera un aumento de los pasivos porque tendrá que cancelar el pagaré, pero también ha disminuido la deuda del ente económico con las cuentas por pagar comerciales. Bueno, aquí lo que se está haciendo es que la cuenta por pagar, que era de $10,000,
se está trasladando ahora al pagaré. Entonces, se disminuye la cuenta por pagar, o sea, disminuimos el pasivo y aumentamos los documentos por pagar. Con la cuenta de aumentamos el pasivo gracias a la cuenta de documentos por pagar con la subcuenta de pagaré. Entonces aquí lo disminuimos y lo trasladamos a la cuenta de documentos por pagar y ahí es donde aumentamos el pasivo. Bueno, ahora vamos con la tercera regla. A toda disminución de capital corresponde una disminución en el activo, un aumento en el pasivo, un aumento en el capitalismo. Bueno, aquí está el ejemplo. Se decretan dividendos por $1000. Esto genera la obligación de pagarlos incrementando un pasivo y disminuyendo las utilidades que forman parte del patrimonio de la empresa. Bueno, entonces, cargamos capital social con los $1000 y de su cuenta utilidades acumuladas. Y abonamos el pasivo con la subcuenta de dividendos por pagar, siempre por los mismos $1000. Entonces aquí nos dice que esto está generando la obligación de pagarlos. Entonces aquí estamos incrementando el pasivo con esta cuenta de dividendos por pagar. Estamos aumentando el pasivo y también estamos disminuyendo las utilidades que forman parte del patrimonio de la empresa. Entonces aquí estamos cumpliendo esta regla. Gracias por ver el video.